Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Hablemos ahora del documental Disparos, de Rodrigo Hernández y Elpida Nicú. Ellos retratan aquí la historia de Yair Cabrera, un joven que crece en los barrios más violentos de Iztapalapa. Iztapalapa, podríamos decir, es un lugar aislado del progreso y cuenta con tremendos retos en combate contra esta gran brecha de desigualdad. Ahí se ubica en Iztapalapa. E Iztapalapa, pues irónicamente pertenece a la capital de la República. Se encuentra en el Diamante, en el centro de la República, en el centro del país, ahí donde están las inversiones, ahí donde se concentran servicios, ahí donde está prácticamente todo. Iztapalapa cuenta con una gran brecha de desigualdad, de pobreza, y hay tremendos niveles de violencia. Cuenta con los barrios más violentos de la República Mexicana. Por eso es tan importante ver retratado qué es lo que está ocurriendo en Iztapalapa. Y además, a través de la vida de un fotoperiodista como es Yair Cabrera. Yair Cabrera crece en uno de los barrios más violentos del país, ubicado en Iztapalapa, y ahí vemos retratado el proceso de cómo Yair logra salirse de la violencia y del crimen. Los jóvenes tienen alternativas, y eso es porque gracias a personas que se asumen verdaderamente como militantes y luchadores sociales, que están apostando por la cultura para salvaguardar jóvenes de las filas del crimen organizado, para rescatarlos, para que no se vayan a ese universo. Y entonces ellos les dan la oportunidad de desarrollarse. Es la gran filosofía de uno de los talleristas que da fotografía ahí en Iztapalapa, y donde Yair Cabrera logra acceder, aprende el oficio y el ejercicio de la fotografía y se convierte en un fotoperiodista, accede a la cultura y entonces se deslinda y se libra de la violencia. Pero toda esta cosmovisión donde creció en este barrio, pues le da una particular visión como un observador de lo que acontece en la realidad social mexicana. ¿Quién se lleva a más jóvenes? ¿La cultura o los cárteles, ¿no? Esa es nuestra guerra. Es tratar de el mayor número de jóvenes traérnoslos, ¿no? Hagamos miles y miles de disparos, pero con la cámara, no con armas, ¿no? Y eso empieza a retratar Yair Cabrera y empieza a ascender, y vamos viendo cómo él crece profesionalmente como un fotoperiodista y se logra posicionar como uno de los grandes colaboradores de medios nacionales de gran impacto, hasta ser reconocido internacionalmente por la revista Time como uno de los mejores fotoperiodistas del mundo. Y Yair Cabrera logra incluso ganarle el debate al gobierno capitalino encabezado por Miguel Mancera en ese momento, cuando Miguel Mancera pronunciaba y decía no hay crimen organizado operando en la capital de México. Bueno, Yair Cabrera le demuestra con hechos, con fundamentos y con fotografías que está equivocado y que el crimen organizado sí está operando en la capital de la República Mexicana. Este documental también nos habla del hartazgo que tiene la sociedad de escuchar los mismos discursos políticos de estos líderes en el gobierno que han venido pronunciando lo mismo para erradicar la violencia, y lo único que disminuye es la población y no la violencia. No han venido a salvaguardar ningún proyecto en políticas públicas que verdaderamente impacte. Esto ha venido a salir de la sociedad civil y de personas verdaderamente que están ahí directamente en los barrios de la violencia, que se preocupan y que abren brechas, espacios, puertas de oportunidades para los jóvenes. Y esto es alarmante porque como nunca antes en la historia ha existido un bono demográfico de jóvenes en la República Mexicana. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo retratados en el ámbito cinematográfico, en el de las artes, pues la desesperación, la frustración de varios jóvenes que no ven oportunidades de desarrollo y que solamente se resignan a tener que vivir en las filas del crimen organizado como un modo de vida para subsistir ante esta falta de oportunidades, para defenderse de la realidad tan violenta que acontece todos los días. Al final del trayecto que tenemos en este documental con Yair Cabrera, vemos la redención y vemos el temor y el miedo, porque uno de los momentos sublimes y que además afectan la vida y la trayectoria de Yair Cabrera es justamente cuando asesinan a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y Yair Cabrera entonces va a la tierra caliente, al mero infierno,
y ahí se topa de frente con la violencia que impera en territorio nacional y entonces ve la amenaza de cerca, latente, al ejercicio periodístico. Y esa es la gran denuncia aquí. Cómo todavía hay personas que osan, incluso desde los municipios, incluso desde los lugares donde ha venido a incrementarse la violencia, como es el estado de Guanajuato, incluso funcionarios públicos que han estado ahí en las esferas de poder dicen que no pasa nada y se ponen a defender a funcionarios públicos y demuestran un tremendo cinismo. Bueno, para todos ellos creo que este es un documental que tienen que ver si quieren estar conscientes de lo que es México, de lo que ha pasado con México, en qué situación se encuentra y cuál ha sido el legado que se ha marcado para todo el gremio juvenil que está en la República Mexicana. Hoy tenemos un drama con los jóvenes y este es un documento verdaderamente imperioso que analizar de un caso en particular de lo que padecen los jóvenes hoy y de lo que vive el gremio periodístico a raíz de una cultura que ha venido estando enquistada en el poder, donde además me parece muy interesante e importante decir la manera en cómo retratan que no solamente los comunicadores, los periodistas que dan su cara y que alzan la voz se encuentran amenazados constantemente por las esferas del poder y por el crimen, no, sino en todas sus variantes, como puede ser aquí el ejercicio de los fotoperiodistas. Una sola fotografía puede amenazar a toda la corrupción enquistada en el poder. No se la pierdan. ¿Pero qué trae, güey? Una Catrina y un arbolote. Hay un arbolote acá, güey. Pero no mames, se ve como... Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.